Tras los terribles acontecimientos acaecidos recientemente, el joven Heracles tomó la decisión de retirarse para esconderse en el lugar más remoto que pudo encontrar. Su pena y aflicción eran infinitas, y el desconsuelo había hecho presa en su ánimo. Aunque el héroe lo ignoraba, todas sus penas estaban causadas por una gran diosa, la hermosa Hera, la divina esposa de Zeus. El encono con el cual acosaba la diosa Hera al joven Heracles, ya desde antes de su nacimiento, era proverbial. La diosa dirigía todo su divino odio sobre el héroe, debido a que este era el fruto de una de las numerosas infidelidades de su esposo Zeus. De este odio nacerían las múltiples desgracias que el héroe tuvo que padecer durante toda su existencia. Mientras tanto, su hermanastro Ificles había iniciado una gran búsqueda, cuyo objetivo era encontrarlo. Ificles amaba y admiraba al héroe, desde aquel momento en el que, estando ambos en la cuna, la diosa Hera envió 2 serpientes venenosas para acabar con ellos. Pero el bebé Heracles salvó a ambos estrangulando a las bestias reptantes con sus poderosas manos. Ificles conocía bien toda la historia de Heracles, era sabedor del tormento en el que estaba sumida su alma, y tomó la decisión de encontrarlo allí donde fuere, y convencerle para que regresara junto a él. Ificles deseaba proponerle a su hermanastro que preguntara a los dioses por el origen de sus males, para de esta manera buscar un remedio. En aquellos lejanos tiempos, montañas y valles estaban cubiertos por espesas selvas. Una exuberante vegetación que lo cubría casi todo. En las profundidades de uno de estos bosques milenarios, Ificles encontró a Heracles. El semidios se sorprendió enormemente, no esperaba volver a ver personas nunca más. Ificles tuvo que hacer gala de gran tenacidad y paciencia, para hacer comprender a Heracles, que su exilio no era la solución adecuada para aliviar sus grandes males. Finalmente, y seguramente inspirado por la diosa Atenea, la cual era gran admiradora del héroe, Ificles alcanzó a tocar alguna profunda fibra en el corazón de Heracles, y éste accedió a acompañarle. Sin más dilación emprendieron el largo camino hacia el oráculo de Delfos. Después de varias jornadas caminando, avistaron desde lo lejos el sagrado lugar. En su interior la divina Sibila ya había comenzado el ritual. La hermosa profetisa se encontraba sumida en profundo trance, murmurando palabras que no alcanzaban a comprender. Al finalizar el sagrado rito, la Sibila les habló con estas palabras: «Los dioses sienten pena por ti, hermoso Heracles, pero debo comunicarte que tus tormentos solo llegarán a su fin, si consigues realizar con éxito los 12 trabajos que el rey Euristeo tiene preparados para ti». Al escuchar este nombre el héroe se alteró. Euristeo era el ser más odiado por Heracles. Este había usurpado el trono que legítimamente correspondía ser ocupado por el semidios. La diosa Hera estaba constantemente urdiendo esta clase de injusticias, siempre con la voluntad de perjudicar lo más posible al hijo ilegítimo de su esposo Zeus. Heracles reflexionó durante unos instantes. No estaba en su carácter aceptar ser humillado de forma tan vil y mezquina. Pero tan grandes eran sus tormentos y tan profundos sus pesares, que con la esperanza de obtener la redención aceptó la voluntad de los dioses. Desde allí se despidió agradecido de su hermanastro Ificles, y se encaminó decidido a afrontar su destino. El rey Euristeo tenía su palacio en las afueras de Micenas, y allí se dirigió resuelto Heracles. A su llegada al palacio el rey ya lo estaba esperando. Había sido advertido por la diosa Hera mediante un sueño. Euristeo albergaba un profundo temor hacia Heracles, sabía perfectamente de que era capaz cuando su furia se desataba. Tan grande era su temor, que cuando Heracles aparecía, Euristeo se escondía en el interior de una vasija hecha de bronce y protegida por fuertes barrotes de hierro, para que el héroe no pudiera alcanzarle en caso de sufrir uno de sus coléricos ataques. Un sirviente era el encargado de intermediar en la conversación. Con nerviosas idas y venidas el sirviente transmitió a Heracles la voluntad del rey. Su primer trabajo consistiría en dar caza a un enorme león que asolaba las tierras, y diezmaba los ganados de una región vecina llamada Nemea, cuyo rey era amigo suyo. Este había solicitado la ayuda de Euristeo ya que todos los intentos realizados para acabar con la fiera habían fracasado. Este león era de tamaño y fiereza inusual. Su envergadura 3 veces la de cualquier otro león, y se aseguraba que poseía una inteligencia casi humana. Esta fiera causaba grandes estragos entre los ganados, y tenía aterrorizados a los habitantes de las aldeas.
Varias expediciones de valientes guerreros partieron para dar caza a la bestia, pero nunca regresaron. Heracles debía abatir a esta fiera para culminar la primera tarea encomendada por el rey Euristeo. Pertrechado con su arco, su lanza y su espada, Heracles partió en dirección a Nemea. El héroe poseía gran habilidad y destreza en el uso de estas armas. Las flechas que su arco lanzaba raramente fallaban su objetivo. El boyero escita que lo instruyó durante sus años de pastor realizó un excelente trabajo. Heracles adquirió gran destreza en el manejo de estas armas. Así pues, el héroe llegó a la región de Nemea, y se adentró sin dilación en sus sombríos bosques. Aquellas forestas eran habitadas por pastores y caminantes. Sabían que en sus profundidades habitaban criaturas espantosas, y el león era la más temible entre todas ellas. No tardó en encontrar los primeros rastros. Profundas marcas de zarpas que hendían la húmeda tierra. Señales dejadas por la bestia durante sus infames cacerías. Las marcas le condujeron hasta el corazón del sombrío bosque. Allí se alzaba una pequeña montaña repleta de oscuras cuevas y sombrías oquedades. Las rocas de sus laderas se alzaban amenazantes, algunas de ellas evocaban la figura de temibles guardianes protectores. La mitad de la sangre que corría por las venas de Heracles era divina, esta le proporcionaba coraje, pero la otra mitad era mortal, y esta le infundía miedo. Pero su determinación era la que lo guiaba, y nada lo detendría. Así que Heracles comenzó a explorar cada rincón de aquella montaña. Durante varias jornadas el héroe exploró cada una de sus laderas, atravesó cada uno de sus estrechos pasos, y se adentró en lo profundo de cada cueva que encontró. Heracles lo ignoraba en aquellos momentos, pero el temible león lo observaba con discreción desde la distancia. La fiera captó su olor desde el preciso instante en que el héroe plantara su pie en el bosque. Lo había estado vigilando con curiosidad y discreción. Deseaba conocer más sobre aquel atrevido individuo, que había osado plantarse en solitario en el corazón de sus dominios. Heracles había escuchado historias en su juventud, relatos de un león con piel impenetrable, cuyas afiladas garras podían desollar a una criatura en instantes. Espadas, lanzas y flechas eran inútiles, no producían mella en su cuerpo. Rebotaban o se partían al instante, y el león ni siquiera se inmutaba con ello. Era una fiera 3 veces más grande que cualquier otro león, una criatura cuyas mandíbulas se abrían hasta alcanzar la altura de un hombre, y cuyos colmillos se asemejaban a puntiagudos sables. Ahora Heracles podría también comprobar si las leyendas eran ciertas. Heracles construyó su refugio en lo alto de un enorme árbol, para protegerse así de los peligros, pero al mismo tiempo esparciendo desde las alturas su fuerte olor a semidios. De esta forma el león conocía en cada momento la ubicación del héroe. Un día los vientos cambiaron, el olor del héroe ya no era captado por el león, y éste sentía hambre. Así que se dispuso a emprender una de sus infames cacerías, olvidándose de la presencia de aquel intruso que no parecía ser una gran amenaza. Heracles permanecía escondido en lo alto. Sabía que su paciencia tendría recompensa, y desde lo alto observó el león que se acercaba. Asió su potente arco, el cual solo él podía tensar, y lanzó una de sus flechas. Esta impactó en el pecho de la fiera, quebrándose al instante. Con extrema rapidez el héroe disparó el resto de sus flechas, pero solo para obtener el mismo resultado. Agarró con fuerza su lanza y la arrojó, pero esta también se partió. Entonces, haciendo con fuerza su espada, Heracles descendió por las ramas del enorme árbol, y en un acto de increíble valor se plantó ante las mismísimas fauces de aquella impresionante fiera. Sus miradas se cruzaron durante unos instantes, y en ellas se reflejaban brillos de furia y temor. Haciendo su pesada espada, Heracles propinó un potente golpe sobre la frente de la criatura, con una fuerza tal que habría partido en dos una montaña. Pero la espada se dobló y la fiera ni siquiera se alteró. En ese preciso instante, el héroe comprendió que solo luchando cuerpo a cuerpo, tendría alguna oportunidad de vencer. El león, por su parte, también leyó en la mirada del héroe la determinación que lo impulsaba. La suya no era la mirada aterrorizada que la fiera acostumbraba a observar, y sintió miedo por primera vez en su larga vida. Como disparado por un resorte, Heracles saltó ágilmente sobre el cuello de la bestia, rodeándolo con sus poderosos brazos y presionando como a brazo de serpiente. La fiera se conmocionó, nunca antes había experimentado nada parecido.
Su instinto animal le indicó que lo mejor sería dar media vuelta y regresar a su oculta guarida. No era prudente enfrentarse a semejante adversario. Heracles lanzó sus maltrechas armas con un gesto de decepción, y con el ánimo envalentonado siguió el rastro de la fiera. Ahora era él el temible cazador, y el fiero león la asustada presa. La guarida del león se hallaba oculta por grandes arbustos y oscuras peñas, en algún escondido lugar de aquella montaña. El héroe se dispuso a seguir el rastro de la bestia. Ya no sentía temor, y además deseaba terminar cuanto antes con esta tarea. Si vencía al león tendría una oportunidad para redimirse de sus horribles pecados. Si caía en la batalla, moriría y acabarían sus tormentos. En cualquier caso el héroe saldría beneficiado. Las señales le condujeron hasta una de las laderas que ya había explorado, pero no había advertido que oculta tras unos arbustos, se encontraba la entrada a una gran cueva. En esta ocasión sí se percató. Las sombras ocultaban el lugar y por esta razón le había pasado inadvertido. Heracles se acercó para explorar más de cerca. La entrada de la cueva estaba repleta de huesos desperdigados. Estos eran los lúgubres restos de los valientes que habían emprendido esta aventura antes de su llegada. El héroe se dispuso a penetrar en aquella oscuridad, pero su instinto, que también ofrecía buenos consejos, le indicó que debería explorar los alrededores antes de internarse en el corazón de la montaña. De esta forma el héroe descubrió una segunda entrada, también cubierta con maltrechos huesos. Entonces, eligiendo una gran roca cercana y haciéndola con sus fuertes manos, la encajó en la entrada de tal forma que no había posibilidad de entrar o salir. De regreso en la primera cueva el héroe preparó una antorcha, usando para ello los restos de armas y enseres que aquellos infelices habían dejado desperdigados por el lugar. No hubo testigos de lo allí acontecido. Solo algunos párrafos, tal vez inspirados por la diosa Atenea, iluminarían la imaginación de los escribas para narrar aquellos sucesos. Según cuentan las leyendas, la lucha entre el hombre y la bestia fue apoteósica. Los dioses observaban atónitos desde el Olimpo. El murmullo divino despertó al mismísimo Hades de su sueño, y las profundidades de la tierra temblaron. El semidios encontró a la fiera en lo más profundo de la cueva. El león le estaba esperando. Sus miradas se cruzaron de nuevo, pero solo por un instante. Ambos saltaron al unísono en busca del otro, y con la intención de morder, de desgarrar o de estrangular. Cualquier cosa con tal de acabar cuanto antes. El aire se estremecía con los potentes rugidos que la bestia profería, y que reverberaban amenazadores desde todas las paredes. Heracles, en un hábil movimiento, logró colocarse de tal forma que, agarrando de nuevo el poderoso cuello del león, lo presionó con tal fuerza que éste acabó asfixiado y con el cuello partido, exhalando su último gruñido junto a la cara del semidios. La diosa Atenea, siempre atenta al cuidado de su protegido, sembró en la mente de Heracles la idea de usar las afiladas garras del león, para de esta forma desprender su impenetrable pellejo y usarlo como vestimenta. Su cabeza podría ser usada como yelmo, y sus garras como cuchillos. De esta manera, al observarle todos serían conocedores de la gran proeza realizada. Vestido de esta forma se dirigió de nuevo al palacio del rey. Al ser advertido de la llegada del héroe, el rey se asomó a la ventana, y al verle vestido de esta guisa corrió a ocultarse de nuevo en el interior de su gran vasija, dando órdenes a su mensajero de que diera por realizado aquel su primer trabajo. Sin más dilación Heracles partió hacia su segunda encomienda. Esta fue la historia de una de las grandes gestas realizadas por Heracles, o Hércules como algunos gustan llamarle. Un héroe que aún hoy levanta grandes pasiones e inspira hermosos poemas.